Hola chicos, buen día. Buen día, profe. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno chicos, les comparto la pantalla. Comenzamos con el tema nuevo de hoy. Buen día a los que se fueron conectando. ¿Se escucha bien chicos? Buen día, profe. Sí. Buenas, Sí, sí. ok. Bien chicos, vamos a ver el tema de seguridad, que si bien es tema nuevo, pero esto lo comentamos en la primera clase, ya que era una de las características principales de una base de datos que permitía administrar seguridad. ¿Alguien se acuerda que era administrar la seguridad, chicos? De una base de datos. El ¿A qué nos referíamos? administrador. ¿O Sí, no, sí, no recuerdo? para el administrador, digamos. ¿Qué hace el administrador, o sea, el DBA, administrando la seguridad? ¿Qué era lo que hacíamos? Para administrar la seguridad de una base de datos. ¿Qué quiere decir la palabra seguridad? ¿Están dormidos, chicos? Vamos. ¿Control de acceso? Bien. Control de acceso, o sea, los permisos. O sea, administrando la seguridad, se van a administrar los permisos en la base de datos. O sea, todos los usuarios no van a hacer todo en una base de datos, ¿sí? Sino que van a hacer solamente lo que previamente el DBA le dio permiso para hacer. ¿Mm? Eso es administrar la seguridad, ¿sí? Otorgar permiso de acceso. ¿Sí? Cada usuario no va a hacer lo que quiere en la base de datos, sino lo que se le da el permiso de hacerlo. ¿Mm? Eso lo vamos a estar viendo. Lo nombramos en la primera clase, hablamos en detalle, ¿sí? Con sentencias y demás, y ejercitación. ¿Sí? Bien. Entonces, seguridad se refiere a la protección de los datos contra una alteración o destrucción no autorizada. La seguridad implica asegurar que los usuarios estén autorizados para llevar a cabo lo que tratan de hacer. El problema de la seguridad tiene muchos aspectos, como ser aspectos legales, sociales y éticos, controles físicos, cuestiones de política interna, problemas de operación, controles del equipo, seguridad del sistema y materias de relevancia específica para el sistema mismo de base de datos. Un usuario dado tendrá diferentes derechos de acceso o autorizaciones sobre diferentes objetos de información. O sea, un usuario tiene acceso, permisos sobre diferentes objetos de información, ya sea tablas, vistas, índices, etc. Por supuesto, todas las decisiones son de política, no técnicas. Lo único que tiene que hacer el motor de base de datos es obligar el cumplimiento de esas decisiones una vez tomadas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las decisiones son de política y no técnicas. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a que las decisiones de quién accede a qué cosa y quién no, o sea, recuerden que acá está el esquema de una base de datos, ¿sí? Que un usuario acceda a todos los objetos de una base de datos o alguno, o sea, o que este
que este usuario pueda consultar clientes, o que este usuario pueda modificar empleados, etc. La decisión de quién hace qué cosa en la base de datos no es responsabilidad nuestra del DBA. Yo no voy a decir a fulanito le doy permiso de tal, a menganito le doy permiso de tal cosa. No, las decisiones no son técnicas, o sea, no son nuestras. Las decisiones son de política. ¿Qué quiero decir? Que las decisiones pasan por los gerentes de cada área y me tiene que decir, me tiene que dar su plan de seguridad de qué usuarios de esa gerencia a qué tienen que acceder. Y de lo que acceden con qué permiso. Si solamente de lectura, o sea, select, o lectura y escritura, que puede hacer update, insert, delete. ¿Se entiende? La responsabilidad no pasa por mí de decir quién accede a qué cosa de la base, a qué información de la base, sino que es política la decisión, no técnica, o sea, de los gerentes de cada área. Para su grupo de usuarios de la gerencia, a qué cosas tiene que acceder y a qué no. Eso quiere decir con eso. Bueno, para ello cuenta con los resultados de esas decisiones deben darse a conocer al sistema en SQL que se utiliza grant y revoke. Claro, son las sentencias que se van a utilizar para hacer el grant y revoke. Y el sistema las graba en el catálogo en forma de restricción de autorización. La sentencia grant y revoke, ¿sí? Si se acuerdan en la primera clase, y de hecho lo evaluamos, había distintas operaciones que se podían hacer dentro de SQL. Teníamos las operaciones de DDL, la de definición de datos, donde modificaba la estructura de mi base, create, alter y drop. Las operaciones de DML, de manipulación de datos, ¿sí? Por las cuales yo manipulaba justamente la información sin alterar la estructura de la base, o sea, operaciones de select, update, insert, delete. Y tenía también las operaciones de DCL, las de Data Control Language. Las operaciones de Data Control Language está dada por las sentencias grant y revoke, que es para administrar la seguridad. ¿Se acuerdan, chicos? Que estaba dividido. Estamos viendo ese grupo, las operaciones dentro de SQL de Data Control Language, la de DCL. ¿Sí? Y después teníamos la cuarta, que era TCL, que era Transaction Control Language, que estaba dada por las sentencias commit y rollback, para grabar las operaciones o retroceder y deshacer. ¿Se acuerdan, chicos, de eso? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces. Bien. O sea, para otorgar permisos se pueden otorgar con grant y para quitar los permisos se pueden quitar con revoke. Entonces, ¿existe alguna forma de verificar una solicitud de acceso dada contra las restricciones de autorización aplicables? Para poder decidir cuáles restricciones son aplicables a una solicitud dada, el sistema debe ser capaz de reconocer el origen de dicha solicitud, o sea, el usuario específico al cual proviene. Ahora vemos esto. Antes de empezar a ver esto, chicos, vamos a ver qué tipo de permisos se pueden asignar sobre la base de datos. ¿Qué tipo de permisos u autorizaciones voy a poder otorgar o asignar a la gente? Voy a poder otorgar permisos sobre operaciones de DDL y permisos sobre operaciones de DML. ¿Qué quiere decir otorgar permisos sobre operaciones de DDL? ¿Qué se imaginan que es? Operaciones de DDL, permisos. Que un usuario pueda hacer un create table, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, si el usuario hace un create table y no tiene permiso, le va a tirar acceso negado. ¿Se entiende? Entonces, conceptual, y ahora después vemos los ejemplos, pero conceptualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo que otorgar permisos, pero para otorgar el permiso a un usuario, ¿qué dijimos recién? El gerente, el jefe de esta persona me tiene que decir que fulanito tiene que tener ese permiso. Siempre por escrito, por mail, por nota, lo que sea. Sí, nunca de palabra, porque después queda de palabra uno contra el otro. Ustedes, ante el pedido formal, por ticket, lo que sea, ustedes se aseguran de que el superior le dio permiso de hacer algo. O sea, que si esa persona, por hacer eso que tiene el permiso, rompe algo, ustedes no tienen la culpa, están liberados. ¿Se entiende? La responsabilidad cae en el usuario o a lo sumo en el jefe que le dio el permiso. ¿Se entiende? Ustedes están liberados de culpa y cargo. ¿Sí? Entonces, ante el permiso de su jefe, le vamos a crear un permiso a este usuario para que pueda, por ejemplo, crear tablas, crear vistas, borrar vistas, crear índices. ¿Se entiende? Operaciones de DDL, create, alter y drop. ¿Sí? Se dan con grant. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y también se pueden dar permisos sobre operaciones de DML, de manipulación de datos. ¿Qué tipo de permisos se pueden dar sobre manipulación de datos? De select, update, de inicio, delete, de uno, de los dos, de tres o de los cuatro. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo no necesito? Esto lo estamos repasando porque lo hablamos en la primera clase, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuándo no necesito dar permisos sobre operaciones de DML? ¿Cuándo no necesito?
y cuando necesito, ¿se acuerdan? Cuando yo no necesito dar permisos sobre operaciones de DML, cuando este usuario quiere manipular, ¿qué estamos hablando con manipular? Update, inicia y delete, ¿sí? DML. Cuando este usuario quiere manipular objetos que es propietario, o sea, cuando este usuario quiere manipular estos objetos, o cuando este usuario quiere manipular sus objetos, no es necesario otorgar permiso de DML. ¿Por qué? Porque el motor dice, este usuario es propietario de los objetos. Como es propietario, ¿sí? Entonces el motor le da la autorización automática de manipular sus propios objetos. ¿Por qué? Porque es propietario. ¿Sí? Este con estos objetos y este con estos objetos. ¿Sí? ¿Dónde entra la administración de los permisos de operaciones de DML? Cuando un usuario quiere manipular objetos que no es propietario. O sea, cuando este usuario quiere modificar a un empleado, cuando este usuario quiere consultar los pedidos que se hicieron. ¿Se entiende? Ahí hay que darle permiso de operaciones de DML, cuando un usuario no es propietario de objetos. Puede ser, por ejemplo, si estamos trabajando con una API, que no nos tenga que dar permiso. Sí, o sea, por eso todo depende de la administración. Si vos, el objeto que está tocando, el objeto estamos hablando de tabla vista, lo que sea, ¿sí? ¿Sí? Si es propietario, accede. Si no, requiere permiso, necesita el permiso atrás, asociado. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se va, cómo se otorgan esos permisos? Igual ya lo dice en el apunte, pero bueno, vamos a ver en el pizarrón. ¿Cómo se dan esos permisos, chicos? Lo tengo anotado por acá. Vamos a hacer ejemplo de permiso de operaciones de DDL y permiso de operaciones de DML. ¿Sí? Profe, una Sí, consulta. sí. Porque no sé si te acordás que cuando corregimos los ejercicios, había un tema con los usuarios, de que el motor que usábamos no lo guardaba. Sí, es un problema, sí, pues es un tema de ese motor, sí, sí. De hecho, esta No, pero ejercitación, ustedes van a ser todos usuarios monousuario de la base, o sea, ustedes van a por ser eso. su único usuario. Entonces, esto lo van a hacer a nivel sentencia, sí, pero van a entregar en un Word, entonces no lo pueden aplicar, porque esto se ve realmente en una base de datos multiusuarios, en una empresa, ¿se entiende? Donde Claro. tengo todos los usuarios conectados en una base de datos. Pero este tema es importantísimo y yo lo agregué porque si ustedes van a laburar de esto, chicos, esto lo van a usar sí o sí, ¿sí? Porque no van a existir una base de datos donde todos los usuarios no pueden hacer todo en la base, o sea, no existe. Siempre se administra seguridad en una base de datos, ¿sí? O tampoco vamos a entrar como administrador en una base de datos de una. Ustedes van a ser su único usuario, es monousuario, y encima de su usuario es administrador exactamente, por lo cual tiene permiso de todo, exactamente, para la práctica. Por eso, bueno, esta ejercitación que ahora vemos que tiene que hacer y demás, pero háganla a nivel sentencia, en Word, chicos, porque no... Pero sí es importante este tema porque lo van a usar sí o sí, en caso que laburen con esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se dan los permisos de operaciones de DDL, chicos? Dijimos. Si el usuario se conecta y quiere hacer un create table clientes con los atributos, ¿no? Le tira acceso denegado. Entonces, me conecto yo, dijimos, previo permiso del jefe por escrito. Me conecto y con grant se daba el permiso, ¿sí? Grant, el permiso de DDL, grant create table, grant alter table, grant drop table, grant create view, grant create index, etcétera, ¿sí? Tú, el usuario. ¿Ven? Entonces, cuando se conecta el usuario en la siguiente sesión, va a ser el criterio de clientes y se crea la tabla. ¿Se entiende? ¿En dónde lo crea? En su usuario. ¿Se entiende? De esa forma, su usuario tiene permiso. No puede crear una sola tabla, puede crear infinitas tablas, ¿eh? Yo no puedo controlar y decirle, crea, no sé, 10, 15 tablas, ¿eh? Lo voy a correlar por otro lado. ¿Por dónde lo voy a correlar? Diciéndole que vas a tener, este usuario va a tener el almacenamiento físico en la base, no sé, 100 megas. ¿Se entiende? Vos haces los créditos que se te canten, pero cuando llega a tu capacidad, a tu límite de almacenamiento físico, se te corta. ¿Sí? ¿Y no hay una forma de dar un permiso general? ¿O hay que dar siempre permiso No, por sentencia? general, ¿qué viene a ser? Eh, tipo todo lo que es DML, Bueno, por ejemplo. ahora vamos a ver eso general, para laburar menos, se utiliza la administración de seguridad por roles, que ahora lo vemos que es. Ahora vemos cómo sean permisos sueltos, ¿sí? Pero, ¿cuál es el concepto? Vos suponete que estás en una gerencia, ¿sí? La gerencia, no sé, de recursos humanos, que trabaja con la tabla de empleados y un montón de tablas más, ¿no? Suponete que en promedio se tienen que dar 100 permisos
a esa gerencia, o sea, permiso de manipulación sobre empleados, sobre muchas tablas de esa gerencia, ¿no? Imagínate que yo te tengo que dar 100 grants a vos, 100 grants a tu compañero, 100 grants, o sea, tengo que hacer 100 sentencias por cada uno de los, suponete, 20 empleados de recursos humanos. O sea, son 100 sentencias por 20. ¿Me seguís? Eso es Sí, dar sí. permisos en forma individual. Lo que se hace para evitar eso es la administración por roles, que ahora lo vemos, ¿eh? Está más abajo en el apunte. Ok. Que eso es otorgas un conjunto de permisos a un usuario. Entonces le das, en un solo grant, le das 100 permisos a un usuario, 100 permisos a otro. Ahora lo vemos eso. Eso es lo más parecido a algo, un otorgamiento de permiso general, como decís vos. ¿Sí? Ahora lo vemos eso. Entonces, ¿cómo se otorga un permiso de DDL entonces? Me conecto yo como DBA y le doy permiso de grant, create table, alter table, lo que sea. ¿Sí? Este es el privilegio de DDL a otorgar. Esto es lo variable. ¿A quién se lo doy? ¿Sí? Entonces, este usuario puede ser propietario de esta tabla porque yo le di el permiso y él la crea. Ahora, este usuario también puede ser propietario de estas tablas, pero que no tenga el permiso. O sea, cuando haga el create table me tiene acceso negado. ¿Cómo puede hacer este usuario para ser propietario de esta tabla sin que yo le dé permiso? Bueno, me lo pide a mí, creamos una tabla a mi usuario, ¿y qué voy a hacer yo? Ahí, acá. ¿Qué voy a hacer yo? Me conecto y hago el create table rgarcia.clientes, ¿ven? Si yo no antepongo esto, la tabla cliente va a caer en este usuario, en el mío, en el DBA. Como le antepongo propietario.tabla, ven entonces, clientes pasa a ser una tabla de R. García, ven, clientes pasa a una tabla de R. García, pero este no lo pudo crear, porque no le di permiso de create table. ¿Se entiende? O sea, este usuario pasa a ser propietario de este objeto, pero sin que pueda hacerlo. Necesito hacer una tabla de pedidos, va a ser el create table, le sigue teniendo acceso denegado, ¿se entiende? Porque no le di permiso a este usuario de DDL. Me tiene que volver a pedir a mí, crear una tabla con estas características en mi usuario. Y yo se la creo anteponiendo el usuario. ¿Se entiende, chicos? Entonces, un usuario puede ser propietario de objetos por dos motivos. O porque el DBA le da el permiso para que lo haga, o porque se lo pide al DBA y el DBA le crea esos objetos en su usuario. ¿Se entiende? Sí. Esos son los permisos de DDL. Ahora vamos a ver, dijimos cuándo hay que dar permiso de DML. Dijimos cuándo no hay que dar. Cuando este usuario ya es propietario de este objeto, independientemente de cómo lo obtuvo, o sea, si este usuario, por más que lo pudo hacer el create table o el DBA se lo creó en su usuario, no importa. Independientemente de cómo obtuvo este usuario estas tablas, el motor dice, este usuario es propietario de estos objetos, este usuario es propietario de estos objetos, automáticamente tiene el privilegio de manipular, o sea, de DML, sobre sus propios objetos. O sea, que este usuario puede hacer select, update, insert, delete sobre sus objetos, y este usuario puede hacer select, update, insert, delete sobre sus propios objetos. ¿Sí? Si hago la sentencia no va a fallar, pero es redundante. Estoy dando un permiso a un usuario sobre objetos que ya es propietario, que ya los tiene. La sentencia no falla, pero es redundante. Dijimos, ¿cuándo tengo que dar permiso de DML? Cuando un usuario quiere manipular objetos que no es propietario. O sea, cuando este usuario quiere manipular estos objetos, cuando este usuario quiere manipular estos objetos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se otorgan permisos de DML? Igual en el apunte está, ahora lo vemos. Bien, me conecto y hago grant cell o cell, update o update, insert o delete. ¿Sí? Si nombro los cuatro, puedo nombrar los cuatro separados con coma o decir grant all. El grant all me reemplaza todos los permisos de DML. ¿Sí? Entonces, grant cell update sobre qué tabla y a quién se lo doy. ¿Sí? Entonces, le doy permiso de cell update sobre clientes de R. García. Acá es redundante, ¿ven lo que yo les digo? Porque clientes es de R. García, ¿ven? Esta sentencia no falla, pero te permiso redundante, pues ya es propietario. Al usuario que tendría que dar realmente permiso es al otro, de Gómez, que estaba ahí, ¿no? O de López, el otro usuario. ¿Ven? O sea, a de López le doy permiso de serie update sobre clientes, porque no es propietario. ¿Se entiende? Y el usuario en el siguiente inicio de sesión va a hacer un select con una update a clientes y se lo permite hacer. ¿Se entiende, chicos? Siempre en el siguiente inicio de sesión, ¿eh? Si el usuario está logueado y yo le doy un permiso nuevo a este usuario, pónganse de select sobre clientes, y el usuario ya está logueado en la base, va a hacer un select a clientes y le sigue teniendo acceso negado. ¿Por qué? Pues no se actualizaron los permisos. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Salir y volver a conectarse. Un usuario cuando se loguea en la base, se actualizan los permisos. O sea, si se le dio permisos nuevos, se le actualizan, si se le quitó permisos, se le quitan. ¿Sí? El usuario se tiene que reconectar a la base para que le vuelva a releer los nuevos permisos. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se da un permiso de DML?
Grant el permiso de DML sobre qué objeto y a quién se lo doy. O grant all, le estoy dando permiso de todo, de manipulación completa, sobre una tabla a un usuario. Puedo ser más de un usuario. Yo puedo decir tú de López, si ese mismo permiso a varias personas, de López, Pepe, Cacho. ¿Ven? En una sola sentencia puedo dar estos dos permisos sobre esta tabla a un usuario o varios usuarios. O lo hago en sentencias grandes distintas, con la misma sentencia lo puedo hacer. Es lo mismo. Sí, chicos, esos dos tipos de permisos se pueden dar. Permiso de operaciones DDL y permiso de operaciones sobre DML. ¿Sí? Vistas y seguridad. ¿Por qué está? Porque ya lo vimos, ustedes el objeto vista ya lo conocen, que es una relación virtual, ¿sí? Porque apunta a una tabla. ¿Por qué está acá en el tema de seguridad y por qué las vistas están asociadas a la seguridad? Eso también lo hablamos en la primera clase. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué pasa si yo le doy permiso de select a un usuario? A ver, está por acá, si no lo anoto. Tiene que estar por acá. Acá. Permiso de DML. Yo digo grant select sobre clientes a De López. O sea, De López no es propietario de clientes, De López no es propietario de clientes, entonces le doy permiso de select. Yo digo grant select sobre clientes a De López. Bien. Son ejemplos sueltos. Cuando se conecta De López, ¿qué va a hacer? Select asterisco from. ¿Qué cosa? Clientes. Clientes. ¿Y qué pasa acá? El usuario va a ver, como hace un asterisco, ve todas las columnas, y como no pone where, ve todas las columnas y todas las filas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si a mí el sugerente me dice que vea la tabla en forma completa, listo, le doy permiso de select sobre el objeto tabla clientes. Ahora, ¿qué pasa si su jefe me dice que no vea la tabla completa? Por ejemplo, la tabla empleados, que no vea la columna salario, porque no quiero que sepa cuánto cobra cada empleado de la empresa. Entonces, ¿se acuerdan, chicos? Cuando yo necesito que un usuario vea una porción de la tabla y no la tabla entera, yo no puedo parcializar el select dándole permiso con grant. No existe el grant select con where, ¿sí? No existe. Entonces, en vez de dar permiso de select sobre el objeto tabla, ¿qué tengo que hacer para parcializar una consulta? Darle el permiso sobre la vista. Primero tengo que crear la vista. Y lo que Claro. apunta al select de la vista es lo acotado que quiero que vea el usuario. ¿Sí? Acá tengo ejemplos. Si no lo creo, acá. Si yo digo gran select a un cliente de López, cuando se conecta de López, acá lo tenía el ejemplo. Cuando se conecta de López, hace un select asterisco completo. Entonces, en vez de hacer esto, ¿qué hago? Si el jefe me dice que vea una porción, ¿no? Yo como vea que creo una vista, que se llama Ve clientes de Avellaneda, va a haber ciertas columnas, 3 solas, from clientes, va a ver el usuario que tenga esta vista va a ver los clientes de Avellaneda, ¿ven? O sea, va a haber ciertas filas, los de Avellaneda, y va a haber estas 3 columnas. Ven que se puede filtrar por fila, por columna, o por ambas, como en este caso. Y una vez que creo el objeto, le doy permiso de select sobre el objeto tabla clientes, no, sobre el objeto vista Ve clientes de Avellaneda, a ese usuario. ¿Sí? Entonces, cuando se conecte el usuario, si me quiere hacer la picardía de hacer el select asterisco from clientes, me tira eso negado, porque la tabla no tiene permiso de ser sobre el objeto tabla clientes, tiene permiso de ser sobre el objeto vista Ve clientes de Avellaneda. Entonces el usuario va a hacer, ¿qué cosa? Select asterisco from esto. Y por más que me haga un asterisco y no me ponga where, el todo de acá, del asterisco, ¿qué me está acotado el todo? Está acotado a lo que apunta a la consulta de la vista, que es esto. ¿Se entiende? Entonces me va a hacer un select asterisco, pero va a haber, ¿qué cosa? 3 columnas, o sea, le muestra los datos, pero que muestra 3 columnas, y de los registros que me muestra son los registros de Avellaneda. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo para parcializar para que vea una tabla, pero parcializada por filas o por columnas, tengo que crear la vista primero. Y luego le doy permiso de select sobre el objeto vista, Ve cliente de Avellaneda. No le doy permiso sobre el objeto tabla. Porque cuando yo le doy permiso de select sobre un objeto tabla, el usuario puede ver toda la tabla. No tengo forma de parcializar. ¿Entienden, chicos? Sí. Bien. Por eso uno de los usos del objeto vista es para administrar seguridad. Por eso es que está acá en el apunte. Por ver si leemos lo que dice. Pero bueno, es un ejemplo de una vista, chicos. Para mostrar el empleo de las vistas con propósito de seguridad, nos basamos en la tabla de proveedores. Bueno, tiene un ejemplo, ¿no? Para un usuario al cual se permite tener acceso a registros completos de proveedores, pero solo los situados en Avellaneda, entonces hay que hacer una consulta acotada. ¿Sí? Las vistas ofrecen una importante medida de seguridad, hacen posible dividir conceptualmente la base de datos en fragmentos de distintas maneras, con objeto de ocultar información confidencial a usuarios no autorizados.
Sin embargo, resulta un poco débil, sobre todo en situaciones como si algún usuario en particular necesita diferentes derechos sobre diferentes subconjuntos en la misma tabla al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cómo se administra esto, más abajo. Bien, entonces el objeto vista se utiliza para administrar seguridad, ¿sí? Entonces cuando vayan a ejercitar, recuerden, si le dice al usuario tal, tiene que darle permisos de consulta sobre tal y tal campo, o sobre los registros de Avellaneda, entonces tienen que ya saber hacer que tiene que hacer la vista, y el gran DCL va sobre la vista. ¿Me entiende? Ahora, si yo le digo permiso DCL sobre la tabla, ahí hacen el gran DCL sobre la tabla directo. ¿Me entiende? Entonces ya tienen que saber cómo otorgar permisos. Si es directo o no. Cuando es de consulta. ¿Sí? Bien, entonces, grant y revoke. Permite especificar las operaciones que los usuarios autorizados pueden ejecutar con esos fragmentos. En general, para poder realizar cualquier operación SQL, incluido un simple select, el usuario debe contar con la autorización apropiada. Bien, o sea, por cualquier cosa sencilla que el usuario tenga que hacer, mínima, el usuario tiene que tener el permiso asociado. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Que para cualquier cosa, inclusive un simple select, el usuario tiene que tener el permiso asociado. ¿Por qué? Pues yo les dije en la primera clase que este esquema está mostrado para que ustedes vean que un usuario puede ser propietario de objetos. Pero está mal esto a nivel de administración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal acá? Un usuario final que se me va el día de mañana de la empresa no puede tener atado tablas principales de mi sistema, donde mi aplicación labura con esta base de datos. ¿Por qué? Porque si este usuario se va al fin de mes de la empresa, yo tengo que borrar el usuario, tengo que hacer el drop user de García. ¿Y qué pasa acá? No voy a poder borrarlo. ¿Por qué? Porque tengo atados tablas principales de mi sistema, donde mi aplicación labura con esta base. Entonces, ven, yo no puedo borrar García y romper estas tablas. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a dejar este usuario ahí muerto porque no lo puedo borrar. Y está mal eso, porque la base de datos tiene que estar siempre actualizada. Si se me van 5 usuarios, tengo que borrarlos de los usuarios. ¿Sí? Si actualmente hay 120 usuarios en la empresa, no puede haber 350, porque son los usuarios viejos que ya se fueron. No, tiene que estar actualizada la base. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? O dejan al usuario muerto, porque es un despelote de desmarañar esto, y si lo quieren arreglar, ¿qué deberían hacer? Mover los objetos estos de un usuario a otro, para liberarlos, ¿se entiende? Y después, una que están liberados, puede hacer el drop user, ¿sí? Pero mover todo esto es un despiole bárbaro, por lo cual eso pues está mal administrado. Entonces, ¿cómo era una correcta administración de seguridad, chicos? Para que no permita eso, pase eso. Los objetos principales de mi base, por lo cual mi aplicación labura, están distribuidos en usuarios genéricos. Usuarios genéricos cuyo nombre usuario y clave la sé yo, al igual que la clave del sistema. ¿Sí? Esos usuarios van a ser usuarios propietarios de objetos nada más. Por ejemplo, ¿qué es lo más común que se puede utilizar como nombre usuario? Por gerencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué gerencia labura con la tabla de empleados? La gerencia de recursos humanos. Bueno, creo un usuario que se llame RRHH, con su clave, ¿no? Ese usuario RRHH va a tener ciertos objetos. Un usuario finanzas, el usuario finanzas va a tener ciertas tablas, ¿entiendes? Son usuarios genéricos, que para el usuario final va a ser transparente eso, porque van a ser los usuarios propietarios de los objetos principales de la base. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Bien. Ahora, ¿dónde vienen los usuarios finales? Los R. García, los de López. Los usuarios finales que se me pueden ir a fin de mes de la empresa. Vienen de acá para abajo. O sea, de acá para abajo. O sea, estos son los usuarios propietarios de objetos con nombres genéricos. ¿Sí? Y acá viene el usuario final, de acá para abajo. Los R. García, de López. ¿Sí? Esos 120 usuarios de la empresa están de acá para abajo. ¿Y qué dijimos recién conceptualmente? Como un usuario quiere manipular, aunque sea un simple select, como dice ahí en el apunte, ¿qué dijimos? Que un usuario cuando no es propietario de objetos necesita el permiso, porque no es propietario. Entonces, fíjense que como los usuarios finales están acá abajo y no son propietarios de nada, entonces para hacer un simple select acá, al nunca ser propietario de nada, ¿qué pasa? Siempre le va a tirar acceso denegado. ¿Se entiende? Entonces siempre va a necesitar el permiso del DBA para lo que quieren hacer. ¿Se entiende, chicos? Esa es una correcta administración de seguridad. Y si va el usuario el día de mañana, chao, mucho gusto, suerte, y hago el drop user regresiva tranquilamente. ¿Por qué estoy borrando? Permisos, o sea, apuntes lógicos. ¿Se entiende? No estoy borrando nada principal de mi base. Los usuarios finales están acá. ¿Se entiende, chicos? Y como no son propietarios de nada en la base, para hacer un simple select, un simple AD, lo que sea, va a tener internamente atrás. O sea, acá se ve la importancia del laburo del DBA, ¿ven?
Todo lo que ustedes vean en una empresa, que un usuario se mueve o por SQL o por la aplicación con la que labura esta base, entra un formulario, aprieta, carga datos, aprieta grabar o edita, borra. Todo eso es porque atrás está el laburo del DBA, donde le dio el permiso de hacer todo lo que hace todo el día en el sistema, y porque atrás el DBA le dio el permiso asociado. ¿Se entiende? Porque un usuario no tiene permiso de nada, porque justamente no va a ser propietario de ningún objeto principal de mi base. ¿Se entiende, chicos? Esa es una correcta administración de la base. Los usuarios finales que no sean propietarios de ningún objeto principal de la base. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Por eso acá en el apunte dice que un usuario, para poder hacer cualquier operación de SQL, incluso un simple select, debe contar con el permiso asociado, porque nunca va a ser propietario de nada el usuario. En un motor de base de datos existen autorizaciones relacionadas con utilidades específicas del sistema, con el almacenamiento temporal específico de la base de datos, etc. Para que los usuarios accedan a la base de datos de los objetos deben tener privilegios otorgados. El DBA debe contar con los privilegios, lo que implica. Estos son ejemplos que se pueden dar de permisos, ¿no? Proveer al usuario los permisos necesarios para ejecutar un tipo de operación, habilitar y restringir los accesos y los cambios de los datos, habilitar y restringir la posibilidad de ejecutar funciones del sistema y cambiar la estructura de la base de datos. O sea, un usuario, si le doy permiso, puede cambiar la estructura de mi base de datos, cambiar los parámetros de memoria. Estos permisos se le dan a un usuario que es DBA, obviamente, ¿no? Un usuario común no puede tocar la estructura de la base, ¿no? Otorgar privilegios a usuarios individuales y a roles, que esto es lo que le dije recién, que es un conjunto de permisos que ahora lo vemos, ¿sí? Otorgar privilegios a todos los usuarios, public. Ahora vemos ejemplos que si yo hago grand select on clientes to public, public no es un usuario puntual, public es palabra reservada. ¿Y qué quiere decir? Le va a otorgar permiso de select sobre clientes a todos los usuarios de la base. O sea, public es palabra reservada, y yo en vez de hacer un grand select sobre clientes a un usuario, coma el otro, coma, o sea, en vez de nombrar a todos los usuarios de la base, yo le doy un permiso a public, y entonces le da ese permiso a todos los usuarios de la base. Y en una sola sentencia me ahorra otorgar un permiso a todos los usuarios de la base. ¿Sí? Ahora vemos ejemplos igual, ¿eh? Entonces, esto ya lo hablamos. Existen dos tipos de permisos a otorgar. Permiso de operaciones de DDL y permiso sobre operaciones de DML. ¿Sí? Entonces, los privilegios sobre operaciones de DDL se denominan privilegios de sistema. Y los otros son privilegios sobre objetos, o sea, para manipular los objetos. Entonces, los privilegios de DDL o de sistema permiten al usuario realizar una o varias operaciones especiales. Un privilegio de sistema es el derecho de ejecutar una clase de comando y no son específicos a un esquema o a un usuario. Cada privilegio le permite al usuario realizar una operación específica. La clase de privilegio del sistema pueden abarcar, por ejemplo, crear una tabla en su usuario, en cualquier usuario, crear usuarios, o sea, hacer create users, o cambiar estructura de una base de datos, o crear una vista, se entiende, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir crear una tabla en su usuario o en cualquier usuario? Acá estaba el ejemplo, lo vi por acá. Se los muestro. ¿Dónde lo vi? Acá. Si yo digo grant create table to R. García, le estoy dando permiso a R. García que cree tablas. O sea, R. García se va a conectar a la base y va a hacer create table, create table, create table. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le doy el permiso en vez de create table, create any table? Esto es crear tablas en cualquier usuario. Entonces, el usuario García va a poder hacer esto, create table clientes, y cae en su usuario, o va a poder hacer esto, chicos, create table pedidos, pero va a decir de López.pedidos, ¿ven? Entonces va a crear tablas en su esquema, en su usuario, o en cualquier usuario. ¿Ven? Va a poder hacer esto García. O sea, a de López le crea una tabla y llame pedidos acá, ¿ven? ¿Entiende? O sea, este usuario va a crear tablas en su usuario o en cualquier usuario. Es un permiso mucho más abarcativo, no es como que se dé. ¿Se entiende, chicos? Lo que se suele dar es creatable, para que cree tablas en su usuario nada más, no en cualquier usuario de la base. ¿Entiende? Sí. Eso es lo que quiere decir el apunte, se lo quería mostrar para que entiendan. Crear una tabla solamente en su esquema de su usuario o en cualquier esquema, en cualquier usuario, tiene que tener permiso de grant create any table para este y grant create table para este. Bien, y los privilegios sobre los objetos dijimos, los privilegios sobre manipulación, de ser, de inserir. ¿Sí? Se permite que los usuarios puedan manipular las tablas, vistas, el objeto sequence, ejecutar store procedures, etc. Los privilegios de objetos se deben otorgar para cada uno de los objetos. No hay
forma de otorgarlos agrupadamente por objetos, salvo mediante el uso de roles, que ahora lo vemos, que es esa bolsa llena de permisos, y otorgo esa bolsa a un usuario. Vamos a ver ejemplos, entonces, que ya lo vimos igual en el pizarroncito, vamos a ver ejemplos que tendrán el apunte de cómo se otorga con grant permiso de operaciones de sistema o de DL, y cómo se otorgan privilegios sobre objetos o sobre operaciones de DL. Entonces, supongamos que el administrador quiere conceder derechos a algún usuario, la concesión de estos derechos se realiza mediante operación grant, tanto para privilegios de sistema como de objetos. ¿Cómo sintácticamente dar privilegios de sistema? Y como sintácticamente ejemplo, ¿no? Para otorgar permisos de operaciones de DDL. Entonces, esto es así. Grant, el privilegio de sistema, o sea, acá es grant, create table, alter table, drop table. Tú, ¿a quién se lo doy? A un usuario, o sea, esto se reemplaza por el R. García de López, ¿no? Tú, un usuario, o sea, grant create table tú, Pepe. O grant create table tú, el nombre del rol, que es esa bolsa llena de permisos, que ahora lo vemos. O grant create table tú, public. O sea que todos los usuarios de la base van a poder crear tablas, por ejemplo. ¿Entiende? Cualquier combinación es posible, sentencia. Hoy por abajo, ahora vamos a ver qué es eso, que es el rol, que es el conjunto de permisos. Yo puedo otorgar un rol a un usuario, puedo otorgar un rol a otro rol, que ahora lo vemos cuando veamos roles, o puedo otorgar un rol, que es un conjunto de permisos, a todos los usuarios de la base. ¿Entienden, chicos? Todas las combinaciones son posibles acá. Derecho y para acá, para acá, para acá, o otorgar un rol a acá, acá o acá. ¿Sí? Por acá tenemos ejemplos, grant, alter any table, tu Carlos, grant, alter database, tu José, grant create table, tu los usuarios, grant, ¿sí? Es sencillo, chicos. Otorgar privilegio de DDL a un usuario, a un conjunto de permisos o a todo el mundo. ¿Sí? Ahora vemos lo de roles, ¿eh? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo es sintaxis y cómo es ejemplo para otorgar privilegios sobre objetos? O sea, privilegios sobre operaciones de DML. Que ya lo vimos en el pizarrón, pero bueno. Está el ejemplo en la punta. Bien. Esto de vuelta, todas las combinaciones son posibles. Grant, el privilegio de objeto, ¿qué es, chicos? Grant select, o select, update, o select, update, insert, o grant all, dijimos, sí. Tengo que otorgar todos los privilegios. Recuerden que lo de mayúscula es palabra reservada, ¿sí? Y lo de minúscula es lo variable, por eso está puesto así, ¿sí? Grant, select, o select, update, on, ¿sobre qué objeto? On clientes, on b-bajo, una vista, ¿sí? ¿Sobre qué objeto? Tú, ¿a quién se lo doy? Tú, Pepe, o tú, el nombre del rol, o tú, public, y se lo otorgo a todo el mundo. ¿Se entiende? O sea, doy permiso de select o select update o grant all sobre qué objeto, se doy a un usuario, a un rol, que es un conjunto de permisos, o a todos. El Ejemplo, public sí, también es palabra reservada, ¿no? es para reservada, exactamente. Si vos decís acá grant select on clientes to public, ¿qué hace public? ¿Qué hace esto? Le va a dar permiso de select sobre clientes a quién? A todos los usuarios de la base, a García, de López, a todos los usuarios que tengan la base. ¿Entendés? Sí. Entonces vos te evitás dar un permiso select suelto a cada usuario. Si vos tenés 200 usuarios en la base, con esta simple sentencia, Claro, es estás como si dando liberaras. 200 permisos en una sola sentencia. Es Claro. útil para uno, ¿no? Es muy útil. Entonces, ejemplo, grant select a un proveedor de tu Bruno, grant select, insert de tal columnas o de tal columna sobre, ahora vemos esto, ¿no? Sobre tal tabla a dos usuarios, grant all, un ejemplo con all, grant all, on proveedores, como productos. Acá estoy dando permiso de manipulación completa sobre dos tablas, ven, se separa con coma, a dos usuarios. Esto lo puedo hacer en sentencia grande aparte, en sentencias apartes, o en la misma sentencia. Cuando a los mismos usuarios le tengo permiso sobre los mismos objetos, se puede dar una sola sentencia, o en varias, ¿no? Y grant select on productos to public, como dije recién, ¿no? Entonces, esto reemplaza a todos los usuarios de la base. Dijimos que el select parcializado no podía ser un select de ciertas columnas o de ciertas filas, por lo cual tenía que ser una vista. Pero fíjense que el update y el insert se puede parcializar. Si yo digo grant update solamente, o un proveedores, ¿qué estoy diciendo? Que esa persona puede hacer un update sobre cualquier columna de la tabla. ¿Sí bien? Ahora, si digo grant update sobre esta columna, quiere decir que el usuario va a poder hacer un update sobre esta columna nada más, pero no sobre las otras columnas de esa tabla. ¿Se entiende? Sí. Entonces el update lo puedo parcializar. El insert también lo puedo parcializar. ¿Qué es hacer un insert?
Esto no es común, ¿eh? Yo se lo pongo como variante para que vean que existe, pero no es común. Si yo le doy permiso de insert es para que me meta un registro completo. ¿Qué es un insert diciéndole dos columnas? Yo quiero decir que cuando hago insertar un registro, va a meter datos en esta columna y en esta. Y lo demás no va a poder meter datos en el insert, ¿se entiende? Primer problema, las demás columnas que estoy dejando afuera tienen que aceptar nulos, si no va a fallar el insert. ¿Se entiende? No es común que sea un insert parcializado, pero se los muestro como variante para mostrarles qué cosa. Que el insert y el update se pueden parcializar. El select no se puede parcializar. ¿Cómo hago para parcializar el select? Tengo que crear una vista y le doy permiso al select sobre el objeto vista, no sobre el objeto tabla. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende, chicos? Acá no hay ejemplo de grand delete, pero el delete es para eliminar registro completo. Ahí no se parcializa nunca el delete. Porque grand delete es otorgar permiso de delete. ¿El delete qué hago, chicos? Borro el registro completo. Nunca un delete es parcializado o completo. Siempre borro completo el registro. ¿Sí? Bien, entonces, el delete no se parcializa, dijimos porque es completo. El cl para parcializarlo tengo que crear la vista. Y el insert y el update los puedo parcializar nombrando la o las columnas que quiero parcializar. Pero si digo grant update solo, ahí puedo modificar cualquier columna. Ahora, si digo grant update tal columna sobre tal tabla, ¿sí? Ahí el usuario puede hacer update sobre esta columna de esta tabla. Si quiere hacer update sobre otras columnas de esta tabla, no tiene permiso. Ven que el permiso se puede dar bien finito al usuario. Bien finito, no es un permiso genérico. Sí, chicos, ¿se entiende cómo se dan los permisos de DL y de MELE? ¿Alguna Sí. duda? Entonces, en la ejercitación va a ser solo ponemos las Vos, extensiones, no lo vamos a vos poder probar como tal. probaron el motor, no, porque ustedes son monousuarios, cada uno de ustedes están con un solo usuario en la base, y encima su usuario es administrador. ¿Sí? Pero este tema es importantísimo que lo vean, porque si van a laburar de esto, chicos, de DBAs, este laburo lo van a hacer a diario. ¿Sí? Bien, ahora vemos igual la acreditación, ¿eh? Ahora cuando terminemos, vemos qué tiene que hacer. Bien, ¿qué es el objeto sinónimo, chicos? ¿Y por qué está acá en la base? Dijimos que es un objeto, por lo cual, si es un objeto, ¿qué tenía todo objeto, chicos? Todo objeto tiene nombre, así como tengo objetos tablas con nombre, objetos vistas con nombre, va a tener un objeto sinónimo con un nombre, ¿sí? Como los índices tienen un nombre, como el store procedure tiene un nombre, como el trigger tenía nombre, ¿sí? Es un objeto más de la base. Como todo objeto tiene nombre y pertenece a un usuario. ¿Me siguen hasta ahí? Lo genérico. Es un objeto sinónimo. De paso, ahora aprendemos un objeto nuevo en la base de datos. ¿Qué es el objeto sinónimo y para qué sirve el objeto sinónimo? ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué pasa si no estuviera el objeto sinónimo. ¿Qué problema tendría yo si no tengo el objeto sinónimo? Vamos al pizarroncito. A ver, está por acá. Está por acá. Si no, lo anoto, pero. Pi, 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 pi. Bien. Acá. Bueno, yo me conecto como system, ¿no? Me conecto como system, o de root o el usuario que sea, y le digo, le doy permiso de ser sobre empleados, o sea, ven, R. García no es propietario de empleados, por lo cual le tengo que dar permiso de ser sobre empleados. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y digo, gran serie con empleados tuvo R. García, varios usuarios. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con un usuario, ¿no? Bien, yo doy permiso de select a este usuario sobre esta tabla. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dirán? Se conecta a R. García. ¿Y qué me hace? Un select, asterisco. ¿Dónde está el asterisco en esta notebook? Que es distinta. La puta madre. ¿Dónde está el asterisco? Bueno, vamos a copiar. No encuentro el asterisco. Bien. El usuario hace esto y ustedes qué me dicen? ¿Muestra los datos?
Sí, pero no debería, habría que crear una vista. No, yo digo, vamos a hacer de cuenta que el usuario tiene que ver la tabla completa, no quiero ir por ese lado. Eso sí ya lo aprendieron. Vamos a hacer de cuenta que el jefe de García me dice que vea la tabla completa. Entonces yo le doy permiso de select sobre la tabla completa al usuario. Entonces ustedes que me dirán, cuando el usuario se conecta, porque relee los permisos, hace este select y ustedes qué me dicen. ¿Qué me dicen? ¿Me muestra los datos? ¿Y tiene esto? Creo que sí. Sí, ¿no? ¿Mostraría los datos? No, no muestra los datos. ¿Qué mensaje tira? Acá. El error de que tira la base es la tabla o vista no existe. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el usuario que está logueado hace usuario categórico fueron empleados. ¿Qué hace el motor? Busca este objeto en este esquema, en este usuario. Entonces dice, está conectado a García. A ver, tengo un objeto que se llama empleados, un objeto tabla que se llama empleados no es, un objeto vista que se llama empleado no es, no tengo. Entonces tira como error la tabla vista no existe. ¿Ven? Porque tu usuario no tiene un objeto que se llama empleados en su usuario. Busca en sus objetos. ¿Ven? Porque está logueado este y busca qué cosa. Ese nombre de objeto en su usuario. Por eso tira la tabla vista no existe. ¿Me enseña hasta acá? ¿Qué solución casera yo podría darle, que no es la que se usa? Ahora vemos la solución definitiva, que es con el objeto sinónimo, ¿no? ¿Qué solución casera podría hacer para que esta persona llegue al objeto? Porque el objeto está acá, ¿ven? Está en el de López. O sea, que el problema que tiene García acá es que no está viendo el objeto. Tiene permisos para entrar, pero no está viendo el objeto. ¿Entienden el concepto, chicos? El objeto no lo está viendo porque lo busca acá en su propiedad, de su propiedad no es, y no sabe si es, y si empleado es propiedad de López o del usuario que sea. No sabe el motor. Entonces, la solución casera, ¿qué tengo que hacer para que lo vea? El usuario tiene que anteponer select asterisco from, empleado esquina propietario de López. Entonces tiene que anteponer select asterisco from de López punto empleados. ¿Ven? Esta sería la solución casera, o sea, tiene permiso García de select sobre esta tabla. Entonces, cuando hace acá, cuando hace esto, ya el motor no pierde tiempo en decir si empleados están en García, porque ¿qué es lo que va a preguntar acá? O sea, no pierde tiempo en buscar si está acá. Lo que dice es, ¿existe de López? Sí. ¿Existe esta tabla? Sí. ¿Y ahora qué pregunta? ¿Este usuario tiene permiso de esto sobre esta tabla? Sí, lo tiene porque se le dio permiso. ¿Se entiende? Y ahí sí, recién me muestra los datos. ¿Por qué? Porque antepuso y ahora sí ve el objeto. O sea, ve el objeto porque sabe dónde está. Y como tiene permiso, entra. ¿Se entiende, chicos? Para que alguien haga un select, un update, un inicio, un delete, tiene que hacer dos cosas. Llegar hasta la puerta del objeto, o sea, saber dónde está, y el permiso con grant es para entrar. Pero antes de entrar, yo tengo que saber dónde está la puerta. ¿Se entiende hablando en criollo? Yo tengo que saber dónde está la puerta, pararme en la puerta, y el permiso con grant es para entrar. Sería la llave de esa puerta, el grant, para entrar. ¿Se entienden criollo, chicos? ¿El ejemplo? Sí, sí, es porque lo tenía otro usuario y ahora sí indicás dónde está, así que... Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? Esta no es así no laburan todos. Pues si fuese así, ¿yo qué tengo que darle a los 120 usuarios de la base? Tengo que darle un listado donde le digo, tal tabla es propietario tal tabla propietario tal. ¿Se entiende? Para que el usuario mire, tengo que consultar clientes, a ver quién es propietario, fulanito, y que anteponga al usuario. Ven que eso totalmente incómodo y no se labura así. Para el usuario final tiene que ser transparente esto tiene que estar enmascarado. Y el usuario tiene que hacer un select from empleados y tiene que apuntar bien a empleados. Y como tiene permiso, tiene que entrar a empleados. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se enmascara esto? Para que el usuario no esté colocando el propietario tabla, es con el objeto sinónimo. Ahora vemos qué es el objeto sinónimo. ¿Sí? El objeto sinónimo es un objeto que apunta, es un apuntador de objetos, el objeto sinónimo. ¿Sí? O sea, el objeto sinónimo lo que va a hacer es apuntar al objeto de donde está en realidad.
¿Dónde está el objeto empleados? Está en de López. ¿Sí? Entonces, yo voy a crear, ahora vemos en el apunte, los sinónimos pueden ser públicos o privados. Si es privado, yo digo, ¿qué sinónimo? Aquí no voy a crear el sinónimo, chicos, porque yo necesito que este usuario vea este objeto. Entonces, el sinónimo va a estar acá, el sinónimo. Entonces, ¿qué sinónimo? R. García. Ahí. R. García. Oh, me quedo, esperen, porque si no, mayúscula y minúscula se van a poner. R. García. Punto empleados for de López punto empleados. Esto es dónde está el objeto. El objeto empleados está en de López. ¿Bien? El punto acá. Ahí, ahora sí. Entonces yo creo un sinónimo en este objeto, en este esquema, para este usuario, que se llama empleados. Y el objeto sinónimo es un apuntador de objetos. Es lógico, no es físico, no tiene datos. Apunta a qué objeto. Al objeto que se llama empleados y que está acá. Entonces, ¿qué va a tener este objeto? Este usuario, perdón. Va a tener objetos tablas, objetos vistas, y va a tener un objeto sinónimo acá que se llama empleados. Y este sinónimo que se llama empleados apunta a delopes.empleados. ¿Me siguen hasta acá? Ahora vemos el uso. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Pero, profe, eso lo crea el system para que R. García Sí, pueda sí, acceder. exactamente. Esta sentencia la hago yo como DBA, ¿no? Sí, está en root, el usuario administrador de la base. Yo creo un sinónimo, se llama el sinónimo privado. ¿Por qué privado? Porque se lo creo solamente a este usuario y no a todos. Ahora vemos el sinónimo público. Entonces, yo lo que hago es, el sinónimo es un apuntador de objetos. Entonces, yo le creo a este usuario un sinónimo que se llama empleados y que apunta a dónde está realmente el objeto, que está en delopes.empleados el objeto. ¿Sí? Entonces, habiéndole creado el sinónimo y habiéndole dado el permiso, lo copio, ¿sí? Habiéndole creado el sinónimo y el permiso, ahora sí el usuario se va a conectar a la base y va a hacer un select, otra vez un asterisco, acá lo veo. Ahí lo veo. Select asterisco from empleados. Entonces, ¿qué hace motor? Ojo, lo recorre igual como era antes. ¿Qué hace? Intenta buscar si este objeto es propio. O sea que, como al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio hizo lo mismo? Ahí. Acá al principio hizo lo mismo. Intentó buscar que era propio, cuando hicimos acá. Entonces, hace ser castigo for empleados. Intenta buscar, a ver, ¿es un objeto tabla que se llama empleados? No. ¿Es un objeto de vista que se llama empleados? No. Ah, tiene un objeto sinónimo que se llama empleados. ¿A dónde apunta empleado? ¿A dónde apunta el objeto sinónimo empleados? Por definición de DDL, sabe que el sinónimo que se llama empleados apunta a delopes.empleados. Entonces, dicen empleados, el objeto sinónimo empleados apunta a delopes.empleados. ¿Existe el usuario? Sí. ¿Existe esta tabla? Sí. ¿Es usuario? ¿Tiene permiso de ser sobre esta tabla? Sí. Entonces, está mostrando el dato. Acá sí, ¿ven? Acá muestra el dato. Acá muestra el dato. ¿Pero por qué muestra el dato? Y ve que está enmascarado ya. Pues este nombre es el nombre del sinónimo en realidad, no de la tabla. O sea que, recomendación, esto es ABC, el nombre del sinónimo tiene que ser el mismo nombre de la tabla a la cual apunta ese sinónimo. ¿Entiende? Pues si le pongo Pepe de nombre del sinónimo, Pepe apuntará de López.empleados. Lo hicieron que tenga que hacer un select categórico from Pepe, para que Pepe me apunte a de López.empleados. ¿Se entiende, chicos? O sea, el nombre, si bien no es obligatorio, pero el nombre del sinónimo tiene que ser el mismo nombre del objeto al cual apunta ese sinónimo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ven, acá está enmascarado, porque le coloco el nombre del sinónimo, pero como es el mismo nombre del objeto al cual quiere acceder, entra a través del sinónimo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Entonces, dice, empleados no es una tabla, empleados no es una vista, empleados es un sinónimo. ¿Dónde apunta empleados? A delopes.empleados. ¿Existe delopes? Sí. ¿Existe empleados? Sí. ¿Es usuario? ¿Tiene permiso de CL sobre este objeto que acá lo veo? Sí, y ahí entra. Entonces,
ahí sí recién muestra el dato. Entonces, acá pasan dos cosas. Cuando me muestra un dato es porque el usuario tiene el permiso asociado y porque está viendo el objeto. ¿Se entiende? Porque está viendo el objeto. ¿Qué pasa si a mí me tira este mensaje? El de acceso denegado. Si el usuario hace un share y tira acceso denegado. Esto quiere decir que tiene bien el sinónimo, o sea, llega hasta la puerta del objeto, pero no tiene el permiso. Esta sentencia grande no se la asigno. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando tira acceso denegado es porque el usuario llega bien a la puerta del objeto, pero no tiene la llave para entrar. O sea, no tiene el permiso asociado. ¿Entienden, chicos? Ahora, cuando tira la vista, cuando tira el mensaje, la tabla vista no existe, es porque el usuario no llega al objeto. Puede tener o no permisos, pero no está viendo el objeto. Cuando me tira la tabla vista no existe. ¿Se entiende? Eso porque está mal el sinónimo. No está viendo el objeto dónde está. Ahora, si el mensaje es acceso denegado, el usuario llega bien a la puerta del objeto, pero no está pudiendo entrar, porque no tiene permisos. Son dos tipos de mensajes distintos. ¿Se entienden, chicos? Sí, profe, igual a lo práctico, ¿para qué serviría esto de los sinónimos? Cuando querés acceder a la tabla de otro usuario, más que nada. Claro, pero acordate que va a ser siempre así. ¿Por qué? Porque los usuarios finales están de acá para abajo. Entonces, como no son propietarios de ningún objeto, van a necesitar el permiso asociado y el sinónimo para que vea el objeto, siempre. ¿Entendés? Claro. Siempre, recuerden que para el permiso va de la mano que llegue a la puerta del objeto, y eso es con el sinónimo, y con el grant que entre, ya sea permiso de que de CL o de ISO, de que sea. ¿Entiendes? Pero para dar un permiso van de la mano dos cosas, el sinónimo y el permiso. ¿Entiendes? Pues si vos le das el sinónimo y no el permiso, llega a la puerta y te tira acceso negado. ¿Entiendes? O al revés, si le das el grant nada más, el permiso, y no decís dónde está el objeto, te va a tirar la tabla de vista no existe, porque no ve el objeto. No saben qué propietario está. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, para dar un permiso va de la mano el sinónimo y el grant. El sinónimo para llegar a la puerta y el grant para acceder, para entrar. ¿Sí? Como todos los usuarios son finales, usuarios finales de acá para abajo, cuando un usuario me quiere hacer una update a esta tabla, unirse a esta, lo que sea, siempre permiso, poner propietario de nada. Y a su vez, el sinónimo para que vea el objeto. ¿Sí? Ahora leemos en el apunte el tema del sinónimo. ¿Sí? Que lo quise explicar porque si no íbamos a leer y no iban a entender nada al leer. Le dije que este sinónimo es privado y hay sinónimos públicos. Sinónimo privado es como el de recién, donde yo digo, creé sinónimo, el usuario punto sinónimo. Pero si yo tengo que hacer un montón de sinónimos privados, ¿qué tengo que hacer? Crear un sinónimo a este usuario, otro sinónimo a este usuario, este usuario, este usuario. Vamos a hacer que 100 usuarios de la base tienen que apuntar a un objeto, a una tabla. Entonces, a 100 usuarios tengo que crear sinónimos privados. En vez de crear 100 sinónimos privados, puedo crearlo público el sinónimo. Entonces, al ser público, ¿cómo sería la sentencia? Está en el apunte, pero ahora lo muestro acá. En vez de que el sinónimo se llame empleados, pero no va a ser privado para este usuario, va a ser para todos. Entonces, no le antepongo usuario. Y la sentencia es create public synonym, no create synonym. Entonces, create public synonym, el sinónimo se llama de esta forma y apunta a este objeto que está acá. El sinónimo ven que es público y no antepone a un esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los usuarios de la base van a tener el sinónimo que apunta a este objeto. Si tengo 100 usuarios de la base, esos 100 usuarios van a tener el sinónimo que apunten a este objeto. Pero no tengan miedo en eso, en crear sinónimos, porque todos van a llegar a la puerta. Pero ¿quién va a entrar, chicos? El que tiene grant, el que tiene el permiso asociado. ¿Entiendes? Entonces yo creo un sinónimo público para este objeto, y todos los usuarios, ya sean los usuarios actuales o el usuario nuevo que se crea en la base, como el sinónimo es público, el usuario nuevo que se crea en la base ya va a ver ese objeto. ¿Se entiende? Ahora, le va a tirar acceso negado si no tiene grant. ¿Se entiende? O sea que no hay problema, no es un agujero de seguridad crear sinónimos públicos. Porque todos todos van a poder llegar a la puerta de los objetos. Pero ¿quién va a entrar? ¿Quién va a tener la llave para entrar al objeto? El que tenga grant, el que tenga el permiso asociado. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo el sinónimo lo creo una sola vez. Cuando creo una tabla, creo la tabla y le creo el sinónimo para esa tabla. Entonces todos los usuarios, el sinónimo público estamos hablando, ¿no? Entonces todos los usuarios van a ver ese objeto.
pero ninguno va a entrar. Va a entrar el que tenga el permiso asociado, con grant. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, hay sinónimos privados y públicos, pero no tengan miedo en crear sinónimos públicos porque llegan a la puerta, pero nunca van a acceder. Solamente accede el que tiene el grant. Bueno, ahora sí leemos el sinónimo, habiendo entendido qué es. Para realizar una identificación completa de un objeto de la base de datos, como una tabla o una vista, es necesario especificar el propietario del objeto y el nombre del objeto, que dijimos que es este camino provisorio que tiene que hacer el usuario, porque no va así, no se usa así. Lo borré. Pero que era, el usuario tiene que hacer esto. Necesita anteponer el usuario, punto, la tabla. Y de esa forma no se labura. ¿Sí? Los desarrolladores pueden crear sinónimos que apunten al objeto adecuado para ocultar este proceso a los usuarios, que solo tienen que conocer el nombre del sinónimo, que es el nombre de... Recuerden, el nombre del sinónimo tiene que ser el mismo nombre del objeto al cual apuntan. Los sinónimos públicos lo comparten todos los usuarios de una base de datos, mientras que los sinónimos privados pertenecen a propietarios individuales. Recién vimos cómo se crea un privado y un público. Por ejemplo, la tabla de empleados debe ser propiedad de una cuenta, digamos que el propietario es el usuario HR, no sé, Héctor Rodríguez, no sé. De otra cuenta de usuario de la misma base, dicha tabla podría referenciarse como HR.empleados. No obstante, esto implica que la segunda cuenta, o sea, el segundo usuario, tiene que conocer que la tabla tal es propiedad de este. Para evitar esto, para no ser, como dijimos antes, para no hacer siempre esto, propietario.tabla, se puede crear un sinónimo público que se llama empleados que apunte a HR.empleados. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Lo que estuvimos viendo. Entonces, ¿cómo crear el sinónimo? Create public synonym empleados for HR.empleados. El sinónimo se va a llamar empleados y apunta a esta tabla que está en este propietario. ¿Se entiende, chicos? Los sinónimos permiten proporcionar punteros a tablas, vistas, procedimientos, funciones, secuencias y paquetes. O sea que yo puedo crear un sinónimo que apunte a un objeto tabla o un objeto vista, a B-, lo que sea. ¿Entiendes? ¿Ven? O sea, el sinónimo es un puntero que apunta a un objeto. Que el objeto no tiene por qué ser una tabla solamente. ¿Se entiende, chicos? El objeto sinónimo. Sí, profe. Muy bien. Bien, vimos grant. Ahora vemos el revoke, cómo se quitan permisos. Para quitar un permiso, obviamente que tiene que estar previamente concedido, ¿no? Se pueden quitar permisos de operaciones de DDL y permisos de operaciones de DML. Vamos a ver los ejemplos de las dos. También se puede revocar dichas autorizaciones o privilegios con revoke. Entonces, la sintaxis para revocar o quitar privilegios de sistema o de DDL es la siguiente. Entonces, revoke privilegio de sistema, o sea, revoke create-table, revoke alter-table, revoke. El grant es tú, el revoke es from, se lo quito de. El grant es tú, se lo otorgo a. Y el revoke se lo quito de. Entonces, revoke create-table from R. García. O from el nombre del rol, o from la palabra public que le quito ese permiso a todo el mundo. O puedo quitar el rol, que ahora lo vemos, ese conjunto de permisos, a un usuario, puedo quitar un rol a otro rol, o puedo quitar un rol a todos los usuarios de la base. Todas las combinaciones posibles se pueden dar. ¿Sí? Ejemplo, revoke alternate table from Carlos, revoke alternate table from José, etc. Siempre lo mismo. Revoke una cosa from un usuario, un rol de todo el mundo. Y la sintaxis para quitar privilegios sobre objetos, o sea, los privilegios sobre objetos serían los privilegios sobre operaciones de DML. También, las otras combinaciones posibles. Revoke el privilegio de objeto, o sea, revoke select o revoke select update sobre la tabla clientes, from, aquí se lo quito, from R. García, from el nombre del rol, o from la palabra reservada public a todo el mundo. Ejemplo, revoke select on proveedores from Bruno, revoke update on proveedores from Manuel, revoke insert, delete. Ven yo acá, si tu usuario tiene grant all y hago revoke de insert y delete, ¿qué pasa acá, chicos? Acá estoy quitando dos permisos a este usuario, a estos usuarios. Pero ¿qué pasa si yo al usuario le di grant all sobre esta tabla a estos dos usuarios? Y yo le quito dos, ¿qué pasaría? ¿Le quedan los otros dos? Bien, le queda select y update. ¿Ven? Porque yo le hice grant all on prod from tú sería Ana y Juan. O sea, el usuario Ana y Juan tiene manipulación completa sobre esta tabla. Si yo hago esto, estoy quitando el privilegio de insert y delete, pero los otros los tiene todavía.
¿Entiende? Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? El revoke all, ven todas las combinaciones posibles. Revoke all, on la tabla, from el usuario. Profe, ahí en ese caso que eran dos, si uno de los dos no tiene, ponele el de delete, ¿daría error? No, no da error, no. O sea, si vos tenés permiso de insert solo, es insert, delete, no, le estás quitando un permiso que no tiene. No, la sentencia no falla ahí. No. Ok. De todas maneras, recuerden que ustedes ya se llaman el concepto de catálogo. ¿Quieren los catálogos? Donde yo puedo consultar qué tablas tengo en la base, qué vistas tengo, ¿sí? Bueno, las vistas de catálogo estaban acá. Hay una vista de catálogo, ¿sí? Que va a cambiar el nombre dependiendo del motor de base de datos, que puedo consultar qué permisos tiene tal usuario. O sea, yo puedo consultar a la vista de catálogo filtrando por usuario, where username es igual a regalcía. Entonces me dice qué permisos tiene el usuario tal. Y ahí me dice qué permisos tiene. Permiso de update sobre tal tabla, permiso de insert de tal tabla. ¿Entiende? Esa información la puedo consultar en el catálogo. Para saber que porque ustedes ni a palo se van a acordar de memoria los permisos que tiene cada uno de los 200 usuarios de la base. Y si administro 5 bases de datos, menos que menos. ¿Se entiende? Sí. Recuerden siempre el catálogo les ayuda a ustedes. Y hay una vista de catálogo que da información sobre los permisos que tienen otro lado los usuarios. Yo consulto a ver qué tiene para saber qué quitarle, por ejemplo. Porque justamente cuando ustedes quieren quitar un permiso, ¿sí? Tienen que ver qué tiene para quitar. ¿Mm? Se consulta catálogo. ¿Sí? Es con ejemplo con all, revoke all sobre proveedores, productos y from, acá le quito todos los permisos sobre 3 tablas a un usuario. Esto puede ser en una sola sentencia o en sentencias separadas, es lo mismo. Variante, chicos. Supónganse que yo el grant update les hice, si yo hice grant update, podía modificar cualquier columna. Ahora revoke update, no puedo modificar ninguna columna. ¿Sí? Si el grant update, yo le puse grant update y entre paréntesis, no sé, edad, una columna corta. ¿Sí? O sea, yo dije grant update de esta columna, edad, on la tabla, tú, el usuario. ¿Sí? Cuando hago revoke, no hace falta que yo nombre cuando hago el revoke de update, no hace falta que le nombre qué columna. Yo digo revoke update nada más, porque el motor sabe update sobre qué columna tenía permiso y sobre cuál quitarla. ¿Entiendes? No hace falta nombrarla. Si la nombro es lo mismo, pero no hace falta nombrarla. Porque vas a ver que tenés que quitarle permiso de update sobre la columna que se le dio permiso. La o las columnas, si fueran completas o una sola. ¿Se entiende? No es necesario nombrar en el revoke. En el grant sí, tengo que nombrar si yo quiero darle permiso sobre una columna de la tabla. Ahora, cuando le quito el permiso, le digo grant revoke update. Y le va a sacar el permiso sobre la columna que tenía permitida. ¿Me entienden, chicos? No hace falta nombrarle como en el grant. Ya sabe qué permiso sacarle, sobre qué columna sacarle. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver la seguridad y la administración por roles, justamente, que es ese conjunto de permisos. Porque yo acá, ¿qué hicimos, chicos? Con Grant dimos permiso de DDL y de ML, pero sobre operaciones sueltas. ¿Sí? O sea, di permiso de select o de update a un usuario, sobre otro, o cómo quitarlo. Pero en la realidad, con una base de datos grande, cuando ustedes vayan a laburar con esto, no se administra así de forma suelta, sino que se administra por roles. ¿Por qué no se administra de forma suelta? Como le dije antes, si yo tengo la gerencia, no sé, de recursos humanos, ¿sí? Que tengo 40 usuarios de recursos humanos, y cada usuario de recursos humanos necesita 100 permisos hacia los objetos de recursos humanos. Si yo lo hago a mano como lo vengo haciendo, ¿qué tengo que hacer? 100 sentencias grant para el usuario 1 de los 40 de recursos humanos. 100 sentencias grant dando el permiso al usuario 2 de recursos humanos. 100 sentencias grant para el tercero. O sea, tengo que hacer 100 por 40 sentencias grant. ¿Entienden, chicos? Y eso es tedioso, tediosísimo. Entonces, por concepto, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver el paint. Yo voy a crear un rol, que es un conjunto, una bolsa, un conjunto de permisos. ¿Sí? El rol, claramente le coloco el nombre del rol es por gerencia, o sea, porque los permisos que son comunes son de esa gerencia, sobre la tabla de empleados. Entonces voy a crear un rol que se llame, no sé, RRHH, Recursos Humanos. ¿Sí? RR. Ay, se me mueve el mouse. Bueno, el nombre del rol, ¿sí? Ahora vemos por sentencia. Creo el rol, hago crear el rol, recursos humanos.
Ahora, esos 100 permisos se los tengo que otorgar, pero no se los voy a otorgar a un usuario común, a uno de usuario, sino que se lo otorgo al rol. O sea, digo, grand select on clientes tu RRHH, que es el nombre del rol. Entonces, a esta bolsa le doy un permiso. ¿Sí? Otro permiso, otro permiso, otro permiso. O sea, voy llenando la bolsa de permisos. ¿Me siguen? O sea, esas 100 sentencias gran las hago por una sola vez, otorgándosela al rol. O sea, lleno ese rol de los 100 permisos. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí. Yo creo el rol. Create role RRHH. Acá me queda el nombre trunco, ¿no? Me mueve el mouse. Hago create role. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a empezar. Está en apunte, pero vamos a hacerlo completo. Así lo ves. Yo hago create role RRHH. Bien. Ahí creé esa bolsa, pero está vacía. Tengo que meterle los 100 permisos de esa gerencia, pero se las voy a asignar al rol, no a los usuarios sueltos, porque si no tengo que hacer 100 permisos por cada 40 usuarios. Entonces, ¿qué hago? Los permisos que se pueden meter en el rol pueden ser permisos de DDL o de mail, cualquiera. O sea, yo puedo hacer acá grant create table to, de vuelta acá, es el nombre del rol, no un usuario, ¿ven? Acá, ¿qué hago? Un permiso al rol. Ahora doy un permiso de DML. Sí. Grant all on empleado que es la tabla básica de recursos humanos. Tu RRHH. Que tengo acá la bolsa con un segundo permiso. ¿Sí? O sea, acá, etcétera. Hago 100 permisos. Siempre metiéndosela al rol. ¿Entiende? Entonces tengo este rol con 100 grant. Entonces la bolsa tiene 100 permisos. Ahora, ¿cómo hago para otorgar ese 100 permisos de un saque a un usuario? Es mucho más sencillo que forma suelta. Una vez que metí los 100 grant al rol, ¿qué tengo que hacer por concepto, chicos? Otorgarle el rol al usuario. Entonces, grant RRHH, tú, no sé, de López, de Gómez. O de Gómez, R. Jiménez. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá, chicos? Estoy metiendo 100 permisos a 2 usuarios. O sea, estoy repartiendo 100 acá y 100 acá. En una sola sentencia. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, es muchísimo más práctico que Es mucho más. hacerlo un grupo. De hecho, se trabaja así, chicos, en la realidad. ¿Sí? Se trabaja así porque es mucho más práctico. Las 100 sentencias las hago, pero las hago una sola vez al rol. ¿Se entiende? Igual se trabaja en forma individual, pero para ajustar. ¿Por qué para ajustar? A ver, esta sentencia grande, el rol de un usuario, está acá, chicos, en las combinaciones posibles. ¿Ven acá? Lo vimos grande. ¿Ven? Grand select on clientes tú, el nombre del rol, ¿ven? Tu recursos humanos. ¿Sí? Acá lo vimos cuando vimos esto. Y acá vimos, ven, Grand, el nombre del rol, tú un usuario, ven, Grand, RRHH, tú los usuarios, él o los usuarios. Ven que las combinaciones posibles estaban. ¿Sí? Para hacer. Por eso la sentencia y las combinaciones lo tienen acá. Igual ahora lo vemos, en el apunte. ¿Qué le estaba diciendo, chicos? El ajuste. Yo otorgo en forma genérica 100 permisos a 2 usuarios. A ver, de estos 40 usuarios de recursos humanos, nunca van a tener exactamente los 40 el mismo tipo de permisos. ¿Por qué? Porque el gerente va a tener, en vez de 100 permisos, 105 permisos. El cadete de recursos humanos tiene menos permisos. ¿Se entiende? Entonces, siempre me lo va a definir el gerente del área. ¿Quién tiene que tener 100 permisos, o 103, o 98? ¿Sí? Eso me lo define el gerente. Pero ¿qué hago, chicos? Yo ajusto a mano con las sentencias sueltas. O sea, si este usuario tiene que tener 102 permisos y este 98, no voy a hacer 102 grant a este y 98 grant a este, porque son 200 sentencias grant. Entonces, ¿qué hago? Le otorgo 100 y 100, y si este tiene que tener 102 permisos, ¿qué hago? Le doy en forma manual 2 permisos al usuario, no al rol. Porque si yo le otorgo permiso al rol, ¿qué hago?
Si doy permiso al rol, chicos, todos los usuarios que tienen asignado ese rol pasan a tener ese permiso. Yo no quiero que eso, yo quiero que este usuario tenga 2 permisos nada más. ¿Se entiende? Si yo le quito, si yo hago esto, si yo hago grant al rol, no sé, clientes, tu RHH, ¿qué hago acá, chicos? Le estoy dando un nuevo permiso al rol. O sea que los 40 usuarios van a tener ese permiso. Y yo no quiero eso, yo quiero que este usuario individual tenga el permiso. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Se lo voy a dar a D. Gómez. ¿Se entiende? Y el segundo permiso, o sea, para que tenga 102 permisos. Yo le hago grant, no sé, cualquiera, ¿no? On, cualquier cosa, sí, facturas. Tú, D. Gómez. Entonces, ven, yo le otorgo el rol y después ajusto a mano. O sea que tu usuario va a tener 100 permisos más 2, pero se lo doy al usuario. O sea que tu usuario tiene 102 permisos. ¿Me siguen? ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Ven que es mucho menos costoso otorgar 100 permisos y 2 más, o sea que con 3 sentencias estoy metiendo 102 permisos. Con 3 sentencias grant, meto 102 permisos. Y si este usuario tenía que tener 98, no voy a hacer 98 grants. Le doy el permiso de 100 y ¿qué hago? Le hago el revoke de 2. Pero le hago el revoke a este usuario, porque si le hago el revoke al rol, ¿qué pasa si le revoco el permiso al rol? Todos los usuarios que tengan apuntando ese rol no van a tener ese permiso. ¿Entiende? ¿Se Sí, entiende, sí. chicos? Entonces, ¿yo qué hago? Si quiero que este tenga 98. Bueno, y voy a sacar esos 2 permisos que van a estar dentro del rol, esos permisos, pero no se los saco al rol, se los saco al usuario. O sea que hago el revoke, no sé, select on empleados from R. Jiménez. Se lo saco al usuario. O sea, el gran select solo empleados está en el rol, ¿se entiende? Pero si yo hago revoke select on empleados from, ¿qué pasa si yo hago esto? Estaban las combinaciones posibles, ¿eh? ¿Qué pasa si hago esto? Se lo sacas a todo lo de recursos humanos. Exactamente, estoy sacando ese permiso de la bolsa, del rol, por lo cual los 40 usuarios que tienen grande ese rol no van a tener 100 permisos, van a tener 99 porque saqué uno. Y la bolsa, si el rol tenía 100. Entonces, se lo tengo que sacar al usuario, a R. Jiménez. Ahí tiene 99 permisos el usuario y dijimos que tiene que tener 98. Y le saco el otro permiso. Revoke, no sé, all, on, no sé, este tipo no tiene que tener permiso sobre, no sé, provincia. From, R. Jiménez. Entonces, ¿ven? Acá le meto 100 a R. Jiménez y le quito 2, por lo cual este usuario tiene 98. ¿Se entiende? Y este usuario tiene 102. Pero en un par de sentencias nada más. ¿Se entiende, chicos? El rol siempre de 100, siempre del total. El que tiene que tener redondito 100 permisos, con esto lo hago fenómeno. Ahora, cuando tiene que tener un poco más o un poco de menos, me sigue conviendo el rol, porque yo otorgo el rol y ajusto para más, dándole con grant, o para menos, revoke. Yo ajusto con sentencias, o sea, las sentencias individuales se utilizan, ¿eh? No es que no se utilizan pero para ajustar. Pero yo el grueso lo doy otorgando permisos con roles. ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a leer la administración de roles de la... Bueno. Cuando se tiene muchas tablas y o muchos usuarios, lo recomendado es utilizar una política de permisos a través de roles. Los roles sirven para simplificar el otorgamiento de privilegios y permisos. Son un grupo de permisos que son concedidos a usuarios u otros roles. Las características de roles son: no pertenece a ningún esquema, o sea, a ningún usuario, pertenece a la base de datos. Puede ser otorgado a otros roles, excepto a sí mismo. O sea, el rol A no se puede otorgar al rol B si el B se otorgó a. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo tengo un rol y tengo
otro rol que tiene permisos, ¿no? Ay. ¿Qué hice? ¿Qué se me chico? Tengo un rol y otro rol que tiene permisos, ¿no? Si se fijan las combinaciones posibles, yo podría hacer grant rol to rol. O sea, yo puedo hacer grant rrhh to el nombre de este rol. ¿Y qué estoy haciendo? A este rol le estoy metiendo la bolsa de rrhh con sus permisos. ¿Se entiende? O sea, yo puedo meter este rol adentro de este, por lo cual me queda este con este. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen este rol asignado pasan a tener el conjunto de permisos de este, porque está acá adentro. ¿Se entiende el concepto, chicos? ¿Se entiende el concepto? Sí. Las combinaciones posibles se puede hacer grant role to role, se puede hacer. Entonces yo digo grant rrhh to el nombre del rol. Pero si, como dice ahí, si yo asigno este acá, no puedo asignar este acá, porque sería redundante, porque sería la misma cantidad de permisos. Por eso es que dice acá en el apunte, un rol puede ser otorgado a otros roles, excepto a sí mismo. O sea, el rol A no se puede otorgar al rol B si el rol B ya ha sido otorgado al rol A. O sea, si yo pase de izquierda a derecha, de derecha a izquierda no puedo apoyar. Puede ser habilitado o no por cada usuario. Ahora vemos que los roles se pueden deshabilitar o habilitar. O sea, siguen teniendo asignado el permiso, pero el permiso lo tienen deshabilitado. Pero está asignado, está otorgado con grant. O sea, no le hago el revoke. Tiene el permiso con grant, pero se lo puedo deshabilitar al rol. O sea que, si yo deshabilito un rol en un usuario, ¿qué pasa? Ese usuario pasa a no tener ese conjunto de permisos, pero pues está deshabilitado, no porque se le hizo revoke. Y está documentado en diccionario de datos. O sea que yo tengo una vista de catálogo que me da información sobre los roles que tengo, qué permisos tiene cada rol. ¿Entiende? Así como tengo en el diccionario de datos, en el catálogo, tengo qué permisos tiene cada usuario, etc. Bueno, las ventajas o beneficios de los roles reducen el tiempo al otorgar o revocar permisos. Se pueden otorgar o quitar muchos permisos en una sola sentencia, como vimos recién en el ejemplo. Administración dinámica. Cuando cambia la funcionalidad de un rol, basta cambiar el rol para que sean alterados los privilegios de todos los usuarios asociados. O sea, si yo este rol tiene 100 permisos, ya está asignado a 40 usuarios el rol, ¿no? Y yo le lleno a un nuevo permiso al rol. O sea, yo gran clegon clientes tú rrhh, le meto un nuevo permiso acá. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente los 40 usuarios que tienen este rol asignado pasan a tener ese nuevo permiso. Es una actualización dinámica, como dice ahí, ¿sí? Se actualiza el rol y se actualizan todos los usuarios que tienen el rol asignado. Y es performante, que son pocos privilegios individuales para controlar. Y la sintaxis para crear, entonces, es sencillo. Create role, el nombre del rol. O sea, create role, rrhh. Después los grant, ya lo vimos antes con las combinaciones. Sería grant select on clientes to el rol. Grant, ¿se entiende? Después todo lo que ya vimos. Por eso acá vimos solamente la creación del rol. Después el grant de DDL al rol, grant de DML al rol. Y después grant, el rol to el usuario. Las combinaciones ya están donde la vimos con grant. Y chicos, por eso no está acá el ejemplo. Igual lo vimos recién en el pizarroncito. Bueno, vamos a ver esto de los roles que se pueden habilitar o deshabilitar. ¿Qué pasa con eso? Luego que los roles fueron otorgados al usuario, se puede indicar cuáles van a estar activos por defecto y cuáles no. Cuando el usuario se conecte, los roles por defecto serán automáticamente habilitados. En caso de no indicarse cuáles son los roles por defecto, todos los roles van a ser considerados por defecto, produciendo que todos los roles sean automáticamente habilitados cuando el usuario se conecte. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver el ejemplo. Si yo a un usuario le asigno 3 roles. Grant rrhh to Pepe. Grant, otro rol, finanzas to Pepe. Grant, compras to Pepe. ¿Sí? Obviamente que estos 3 son nombres de roles y cada rol tiene un conjunto de permisos. ¿Sí? O sea que tu usuario pasa a tener el conjunto de estos permisos y estos permisos. Es como si fuese un gerente general, digamos, ¿no? Que ve los recursos humanos, lo de finanzas, lo de compra. Bien. Cuando yo tengo un rol de usuario, por defecto el rol ya está habilitado. No es que está deshabilitado y lo tengo que habilitar.
¿sí? Si el usuario tiene 3 roles otorgados con grant, ya los tiene habilitados para usar en el siguiente inicio de sesión. Es lo que dice ahí en la punta. Y es como es en realidad. ¿Sí? Ahora, yo puedo decirle, tiene estos 3 asociados, pero le deshabilito este. Si le deshabilito este, va a tener estos 2 activos y no va a tener el conjunto de permisos de este. Pero no es que le dice el revoke, sino que se lo deshabilito. ¿Sí? O sea, puedo habilitar o deshabilitar un rol. Pero por defecto, cuando yo le otorgo, ya están habilitados. No tengo que hacer grant y habilitarlos, porque ya están habilitados por defecto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero deshabilitar alguno? Bueno, para establecer cuáles son los roles por defecto, hay que utilizar el comando alter user. O sea, alter user el usuario, default role, el nombre del rol, un rol como el otro rol, o default role all para reservar, activarlos todos, o para deshabilitarlos todos, no, ninguno. ¿Se entiende? Vamos a hacer ejemplo acá. Alter user. Dijimos Pepe. Default role. ¿Qué pasa si yo hago esto? Teniendo estos 3, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Le dejo como rol por defecto ninguno. O sea que le estoy deshabilitando ninguno. O sea, todos los 3 que tiene, se los deshabilité a los 3. O sea, los tiene asignados con grant, los tiene asignados, pero le dejé los 3 roles deshabilitados. Pues le dije, dejale como roles por defecto ninguno. ¿Entiende? Entonces no va a tener el conjunto de permisos de los 3 roles. De los grupos de permisos de los 3 roles. O sea, ningún permiso tiene el usuario, si tiene esos 3 roles. Lo dejé sin permisos al usuario. Eso, más que nada, como dijiste al principio de la clase, por ejemplo, si a final de mes se va un empleado, se hace eso. No, vos, si se va el empleado de la empresa, haces el drop user directamente. Drop user Pepe. Y borrás el usuario físico, o sea, borrás el usuario con sus permisos lógicos. Pero el usuario lo borrás, porque si vos haces eso, vos qué estás dejando el usuario con los permisos deshabilitados, pero el usuario te sigue existiendo en la base, ¿entendés? Algo deshabilitado, un ejemplo, ¿para qué puedes hacerlo? Por ejemplo, se va de vacaciones, le deshabilito todos los permisos. ¿Para qué? Para que ese usuario no le dé el usuario a otro y labure con su usuario, ¿entendés? Entonces, si vos le deshabilitas todo, entonces por más que este usuario picaron le dejó la clave a otro, ese usuario se va a conectar y como tiene los 3 roles deshabilitados, tiene el conjunto de todos los permisos deshabilitados. Cualquier CL o update, lo que quiera hacer, no tiene permiso de nada. ¿Entendés? Vuelve de vacaciones, che, volví. Bueno, ¿qué haces? El camino all. O sea, default role, all. ¿Qué vas a hacer? Alter user, Pepe default role, all. O sea, déjame el rol por defecto todos. Entonces, ¿qué es todos? Los que tienes asignados. Si tiene 3, acá es como que le haces un tilde, ¿no? Un check. O sea, le habilitas los 3 roles, que son todos los que tiene asignados, porque tiene 3. ¿Entendés? Esto es para dejar habilitados todos. Yo decía, si por ejemplo querés dejar registro de que un usuario estuvo en tu base de datos. Sí, entonces no lo deshabilitás. Sí, sí, y si se metió cuando estaba de vacaciones porque se metió otro. ¿Sí? Pues sí. Si las tareas están auditadas, estamos hablando, ¿no? Claro. Y no están auditadas, no. Y si yo quiero, esto es para deshabilitarles todos los roles que tiene, para habilitárselos todos. Y si yo quiero dejarle de 3, dejarle 1 o 2, bueno, lo nombro. O sea, default role, finanzas, RRHH. ¿Qué estoy diciendo con nombrar uno solo o más de uno separado con coma? Yo digo, altero el usuario Pepe y le dejo como roles por defectos finanzas y RRHH. Por ende, le estoy deshabilitando el que no nombro. O sea, que le estoy deshabilitando compras. ¿Se entiende? Pues yo se lo asigno los 3, pero le digo, dejale por defecto tal y tal. O sea, que no nombro, no, está deshabilitado. ¿Se entiende? O sea, si yo digo default role, all, dejarle como roles por defecto todos habilitados. O todos deshabilitados, o dejar habilitados este o este como este. ¿Se entiende, chicos? Esto es una habilitación parcial. Habilitación parcial, habilitación total y deshabilitación completa. ¿Se entienden, chicos? Sí, sí. Bien. Recuerden, cuando yo les doy el grant, ya están habilitados por defecto. O sea, no necesito hacer esto.
no necesitaría hacer default role all. No necesito, porque ya están habilitados todos, ¿entiendes? O sea, si hago esto no falla la sentencia, pero es redundante, porque ya están habilitados por defecto todos, cuando le digo eso. O sea, que si lo saco, o les habilito algunos, y les habilito los que no nombro. ¿Sí? Pero bueno, no se usa mucho esto. Yo le doy un rol al usuario para que los use. Pero bueno, está la variante, se los muestro. Con un rol se puede deshabilitar o se puede revocar, ¿no? Yo puedo decir revoke, finanzas, from Pepe. Acá estoy haciendo, le estoy sacando el rol al usuario. Acá se lo deshabilito, pero lo tiene otorgado. Acá no lo tiene más otorgado, ¿entiende? Acá se lo estoy directamente quitando. En las combinaciones, recuerden que es posible revoke un rol from un usuario, revoke un rol from otro rol. Bien, chicos, y ahí terminamos. ¿Se entendió entonces el tema, chicos? La administración se hace, en la práctica, siempre se hace por roles y se ajusta por sentencias individuales, como se le muestra acá. Esta es una correcta forma de administrar permisos. No se administran siempre sueltos, porque se la pasan haciendo grants. ¿Sí? Así que bueno, chicos, entonces la acreditación de esto la van a hacer, como les dije, en apunte, en cuaderno, y después suben la foto o en Word, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer, para hacer nuestro motor, cada uno de ustedes va a ser mono-usuario y encima laburan con el usuario administrador. Con lo cual, esto se necesita práctica real, ¿sí? Pero bueno, este tema se los quiero enseñar porque es un tema que lo van a usar, sí o sí. Bueno, ante los enunciados, tienen que hacer las sentencias, grant y revoca, ¿no? Al usuario tal, autorización de selección sobre la tabla, o sea, dependiendo de qué tipo de permiso, ustedes ya van a saber si tienen que hacer vista, no vista, ¿entiende? Tienen que hacer los grant y los revoke de todos, ¿eh? Hay que quitar las autorizaciones, ¿sí? En base al enunciado, ustedes se van a dar cuenta, y en base al apunte, ¿sí? Qué tipo de permisos tienen que hacer, si quieren o no una vista, ya aprendieron cómo valor eso. Siempre si la consulta es acotada sobre filas o columnas, tiene que crear una vista y luego dar el permiso de cero sobre la vista. ¿Eh? Si es una consulta completa una tabla, listo, le dan permiso de cero sobre la tabla, no crean ninguna vista. ¿Entienden, chicos? Sí, sí. ¿Alguna duda? Es un tema sencillo porque no es un tema que tiene que andar con consulta SQL. Estos son dar permiso de DL, de ML, es un laburo piola, no están con código todo el día, pero bueno, fíjense la importancia del DB. Acá ustedes se dan cuenta que todo el usuario de una base, todo lo que hagan, todo el ciclo de vida de un usuario, que entra una tabla, entra, sale, va, es porque previamente atrás es transparente el laburo, pero está el laburo, el DBA, donde le dio permiso hacia cada una de las cositas que puede hacer en la base, ya sea por SQL o por la aplicación, es porque atrás el DBA le dio permiso iniciado. ¿Ven? Está el laburo transparente del DBA, pero está. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, entonces, ya vimos más o menos la mitad de la clase, ahora la que queda, hagan la práctica, ¿sí? No hace falta quedarse conectados. Se desconectan, yo me quedo conectado en el Classroom hasta las 12, cualquier duda me consulta. Profe, Vamos a ver. Sí, dime. tengo, o sea, una duda sobre los ejercicios Sí, en los que hay que hacer diagramas. TEDER, sí. Ahora ¿Podemos usar si es una duda puntual, espérame que les muestro a todos en general. la- Y si tiene dudas puntuales, quédese ahí y lo vemos. Dale. A ver, estamos separados acá, ¿ven? Hoy vimos seguridad. Tienen tiempo hasta la clase que viene, vamos a corregir todo. ¿Qué es? Normalización, lo de DER, que es DER y normalización, porque recuerden que en el ejercicio de DER hay que hacer DER y tablas normalizadas, y esto. Tienen tiempo hasta la clase que viene, si se fijan acá, trabajo en clase, ya está creada la entrega de realización de la segunda parte con fecha límite 9 de junio a las 8:30, antes que arranque la clase, ¿sí? Antes que arranque la clase, ¿ven? 9 de junio, porque una vez que corrijamos todo, sí ya tiene todo corregido. Así que hasta el lunes que viene tiene tiempo de entregar todo. ¿Qué es todo? La acreditación de esto y esto nuevo, ¿sí? Una vez corregimos todo, acá hay el 16 de feriado y la otra ya es segundo parcial. ¿Sí? Después tenemos una semana para de notas y después tenemos, justo antes del cierre del cuatrimestre, el recuperatorio que recuperamos el segundo y también el primero, el que haya necesitado recuperar para levantar la nota. ¿Sí? Así que tienen tiempo la clase que viene y, bueno, la clase que viene corregimos todo, pero entreguen, ¿eh? Misma metodología que la primera parcial. Los que entregan en tiempo y forma
pueden acceder al segundo parcial, los que no entregaron van por el vía recuperatorio. Pero no es que el recuperatorio lo hacen porque sí, para hacer recuperatorio igual lo tienen que entregar las cosas, ¿eh? O sea, tienen más tiempo para entregar las cosas, pero lo tienen que entregar igual, ¿eh? No es que el recuperatorio se hace sin entregar nada. Lo mismo que con la primera parte pasó. ¿Sí, chicos? Sí, profe, una pregunta. Sí. Me quería solucionar la duda. En el Sí. caso de que no haya podido levantar la nota del primer parcial, Sí. yo aprobé el primer parcial, ¿no? Pero Sí. quería levantarla para promocionar y no pude en el recuperatorio. ¿Puedo usar el recuperatorio del segundo? Sí, exactamente, porque acá vas a tener el Ah, recuperatorio del ok. segundo y del primero. ¿Ves que Ok, dice? listo. Acá te lo aclaré. Ujú. Dale, Vamos a genial. hacer, yo voy a hacer dos, el recuperatorio del segundo y el primero. El que necesita el primero, entra el del primero. El que necesita el segundo, entra el del segundo. Listo. El examen, va a entrar el examen correspondiente que necesita hacer. Exactamente. Listo, listo. Sí, sí, acá tenés, ¿ves? El segundo y el primero. Si, eso creo que ya se los comenté y lo podemos ver, pero si yo veo que laburan, ¿qué quiero decir con esto? Si yo veo que se sacaron un 5 y un 5 en el primer parcial y en el segundo, y al recuperatorio del primer parcial sacaron otro 5, ¿sí? Y en el segundo sacaron otro 5, pero yo veo que recitaron, entregaron y se presentaron todos los exámenes, yo puedo hacer que, supóngase, el recuperatorio del primer parcial hacerlo 8:30 y el segundo parcial hacerlo, no sé, 10:30, un ejemplo cualquiera estoy diciendo, ¿no? Entonces, en el mismo día les puedo dar la chance de que recuperen los dos para ver si promocionan. Pero tengo que ver que hayan laburado y hayan entregado todo y hayan presentado. Ahora, si alguien no entregó, no se presentó ni en el primer parcial, ni en el segundo, ni entregó ninguna acreditación, no van a ser en un solo día a promocionar la materia. ¿Se entiende? Eso no se hagan la idea porque no va a pasar eso. ¿Se entiende? Puedo considerar un caso muy puntual y conseguir esa posibilidad si veo que se presentaron, no llegaron, ejercitaron, entregaron todo tipo de forma, se presentaron el parcial recuperatorio. En este caso puedo ver de tomar los dos exámenes el mismo día, en horas separadas, dentro del horario de clase, ¿no? Obviamente. Lo formal es que se hace un examen por día, no se pueden hacer dos exámenes. Pero bueno, como acá es virtual y estamos, entre nosotros lo podemos arreglar. Pero siempre y cuando ustedes me hayan demostrado que se presentaron, le entregaron todo, se sacaron un 4 un 5 en el primer parcial, un 4 un 5 en el recuperatorio, un 4 un 5 en el segundo parcial, después ya tomar doble. Pero ante ese esfuerzo, no que nunca se presentaron a nada y en un solo día me quieren promocionar la materia. No, eso no. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, esperen que les tomo lista, ¿sí? Y así los libero y se pueden ejercitar. Se pueden ejercitar, ya sea lo de hoy, lo de seguridad, pero si no terminaron lo de la mención y lo de ver, ejerciten todo, porque la clase que viene tienen que entregar, ¿sí? Y se quedan el que tiene la duda puntual que me comenten. Pero esperen que les tomo lista y así los libero y se pueden ejercitar. Esta división es la 123. ¿Alguno que se fije en el chat? Bueno, esperen que no está viendo el campo. Esperen un cachito.
123. Bien, Acevedo, Leandro, ¿no? Adrián, Diego, Javier, ¿no? Aicatuiro, Presente. Amaya, Puso en el chat. ok, después me fijo, gracias. Arrindegui, Presente. Ávila, Presente. Barbosa, no. Bellicio, Presente. Blanco, Presente. Bobruk, Presente. Bonet, Presente. Brazanovich, Presente. Castellano, Presente. Charadía, no. Puso presente en el chat. Ok, dale, gracias. Después me fijo. Chavarri, También puso presente en el chat. ok, gracias. Contrera, no. Cristofori, Presente. Salle de Paula, Salles, de Paula, no. De Vincenzi, tampoco. Domínguez, Presente. Elena, no. Espino, Presente. Belén Fernández, Agustina Belén Fernández, Presente. Ferrer, Manuel, no. Fontaneto, Presente. Franetovich, Presente. García, Emiliano, Presente. Guía, Presente acá. Julio, Presente. Leiva, no. Leonardi, no. Lombardi, Presente. Lubo, Presente, profe. Marcetti, Presente. Masad, Presente. Navarro, no. Ortiz, Ortiz presente. ok. Ottoboni, no. Pavón, Presente, ¿se escucha? sí, sí. Gabriel, No. Pavón, sí. Pali, Presente. Pagamboa. Profe, dicen Sí. que hay algunos que pusieron presente, no sé, ahí en el Sí, me lo chat. fueron dictando igual, ¿eh? Sí, me lo Ah. fueron dictando. No. Sí. Gracias. Pali dijimos, Tomás Pali. Federico Tomás Pali. ¿No? Pagamboa, Presente. Peña, Presente. Pereira, Presente. Peroto Presente, profe. y Reyes, Presente. Rosada, no. Saldívar, no. Tobio, Presente. Toscano, no.
Bailarino. Toscano sí, profe. Ahí puso Demian Ok. Toscano presente en el chat. Ok, bárbaro. Bailarino. Se escucha ruido, pero no se escucha voz. ¿Sos vos, Victoria? Manda una señal. Escribí en el chat. Si no está en el micrófono. Bailarino. Bueno, no. Vallejo. Presente. Velasco. Presente. Salazar. Ok. Bailarino no escribió en el chat, ¿no? No. Bueno. ¿Alguno que no nombré? Bueno, guardamos. Bien. Ahí Ahí está, dice, chicos. ahí dice Navarro, no sé si que no dijeron ¿Quién? su nombre o no sé, algo así. ¿Quién, perdón? Ahí dice Agustín Navarro. Navarro. Ahí me No fijo. sé si le puso presente o no. Y Nicolás Chao. Rosada tampoco. Navarro. Navarro no le puse, ahí le pongo Rosada. Ahí va. Reyes, Rosada no le puse, ahí le pongo. Ahí está.